Jornadas largas de trabajo y estamos a pocos días del Congreso. La idea de reunirnos hoy, de tener un intercambio hoy, es la continuidad de un trabajo que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo entre dos corrientes del movimiento sindical, la corriente Gerardo Cuesta y la corriente Articulación, que ha tratado de darle a este movimiento sindical una conducción armónica, que ha intentado colocar un conjunto de ideas en el seno de la sociedad, algunas de las cuales han prosperado y otras de las cuales están en camino de que esto suceda. Solo para nombrar algunas, ustedes habrán leído el documento de las corrientes, que está firmado por 4 sindicatos. Hemos logrado con mucho trabajo y esfuerzo que efectivamente se aprobara una ley de reparación para los trabajadores cincuentones, que todo lo que logra el movimiento sindical, después que lo logra, parecería que ya deja de ser importante, ¿no? Cuando en verdad, en el momento en que estábamos luchando, todos decíamos que significaba el derecho de personas que, perjudicadas por la SAFAP, habían sido vulneradas en sus derechos. Es decir, hemos logrado colocar el tema, hemos tenido a nuestro equipo de representación en el BPS al frente de esa tarea, pero también con la dirección del movimiento sindical, convocando a diversas movilizaciones, a diversas acciones, y lo cierto es que, no me acuerdo el número por la hora, pero ya se han presentado en el BPS decenas de miles de personas, y decenas de miles de personas han abandonado la SAFAP. Y esto es un gran logro del movimiento obrero, expresado en una ley, pero básicamente expresado en un derecho. Un segundo aspecto que no quisiera dejar de consignar es el conflicto de judiciales, el convenio de judicial. 7 años, un conflicto de 7 años. O sea, los compañeros aguantaron todo lo que pudieron, agotaron instancias judiciales. Estuvimos en múltiples negociaciones, incluso con los presidentes de la República, a los efectos de que se flexibilizaran las posiciones iniciales, hasta que finalmente los compañeros acaban de firmar un convenio que les significa un crecimiento salarial importante, no todo lo que hubieran querido, pero un crecimiento salarial muy importante. Lo han hecho con el apoyo de 70% del gremio, lo cual no es fácil, porque son apoyos individuales, con firma, con concesión de derecho individual, y lo han hecho a partir de recuperar la guardería para el sindicato y su financiamiento, de recuperar derechos para los trabajadores del interior, de cubrir lentes, órtesis y prótesis para la totalidad de los trabajadores judiciales, y también de una recuperación que, entre lo que habían logrado de adelanto y lo que van a lograr en los próximos años, llega al 18.8%. Este es un gran logro, tal vez también de estos logros que no se muestran lo suficientemente bien. Un tercer aspecto que me gustaría consignar: fue presentado en la Cámara de Diputados ya hace un largo tiempo un proyecto de ley vinculado a la Ley de Empleo para Personas con Discapacidad. Como ustedes saben, ese proyecto tuvo media no me acuerdo cómo se dice, media sanción en diputados, faltaba la segunda media sanción. En ese momento hubo dificultades de todo tipo para la aprobación, pero lo cierto es que se alcanzaron los acuerdos correspondientes, y en los próximos días va a llegar al Parlamento un proyecto que tiene acuerdos mayoritarios, en el sentido de que por fin el Uruguay va a tener una ley de empleo para personas con discapacidad en la actividad privada y en la actividad pública. Y dependerá del compromiso que los sindicatos asumamos para que esa ley efectivamente tenga vida en los sindicatos, que los sindicatos seamos capaces, pero también que nosotros como personas logremos interpretar. En cierta medida se decía bien en el acto: si nosotros logramos colocar una trabajadora en una caja de un supermercado, no esquivemos esa caja. Si nosotros colocamos un trabajador acá en el PIT-CNT, no esquivemos a ese compañero. Si logramos que entre a nuestro organismo, no esquivemos a ese compañero. No le hablemos a un sordo de atrás.
porque eso podía ser un chiste hace 30 años, hoy es un chiste de muy mal gusto, es decir, cambiar nuestras conductas en el mundo del trabajo. Hemos dado un gran salto en materia de derechos. Probablemente las familias de las personas con discapacidad sean los que más entienden este salto. Yo lo puedo decir por experiencia propia. Sé de las madres, sobre todo las madres, quiero ser claro en esto, lo que sufren durante su vida con su hijo con discapacidad que no accede al empleo. Porque pasan toda su vida pensando qué va a pasar después que no tenga. Toda su vida. Entonces no es solo que se conquistó un derecho para el trabajador con discapacidad o que sufrió una discapacidad, se conquistó un derecho para toda la sociedad. Y bueno, esto también es un logro de la última dirección del movimiento sindical, que lo impulsó en su momento el diputado, cuando era diputado Oscar Andrade, y que ha tenido modificaciones, pero que de última se va a aprobar. Y una ley que venimos insistiendo mucho desde el Instituto Cuesta Duarte y también de la dirección del PICNT, que consiste en un fondo de insolvencia patronal que de alguna manera va a cubrir aquellos aspectos de empresas que se van y dejan, como ustedes saben, sobre todo los sindicatos del comercio o de la industria, trabajadores sin cobrar sus salarios, sus aguinaldos, la totalidad de sus saberes. De forma tal que también veremos cuál es el contenido del proyecto, pero sin duda va a significar un avance importante. A partir de esta conducción colectiva que hemos tenido, es decir, a partir de la práctica cotidiana, de la construcción cotidiana de acuerdos, hemos logrado construir un documento común entre los que fueron la lista 1 en el Congreso anterior, no en el penúltimo Congreso, en el antepenúltimo Congreso, y la 1966, articulación y la agrupación Gerardo Cuesta, que de alguna manera sintetiza los acuerdos posibles entre dos corrientes que provenimos de lugares diferentes, pero que tenemos objetivos comunes y ganas de cambiar la sociedad y de producir cambio. Ese documento lo han sostenido 4 sindicatos, pero lo sostenemos todos los sindicatos que formamos la agrupación Gerardo Cuesta y la agrupación Articulación, y también minorías de muchos sindicatos que se sienten identificados con el documento. Dicho esto, con total cuidado por la unidad, cada uno de nuestros compañeros que trabajen en comisión de candidatos van a procurar que haya un acuerdo de dirección en el movimiento sindical, pero que el acuerdo sea una foto real del Congreso del PICNT. Es decir, se pueden hacer acuerdos reales o acuerdos no reales. Un acuerdo real es aquel que se parece a la fotografía que hoy tienen los delegados dentro del PICNT. Si no es posible alcanzar ese acuerdo, que lo vamos a buscar hasta el último minuto, que todos nuestros compañeros en cada una de las comisiones lo va a buscar hasta el último minuto, no porque esto sea más unitario que votar, sino porque es una concesión de todos intentar generar una lista unitaria, es un ánimo de todos los que integramos estas agrupaciones, es que vamos hasta el último minuto a intentar alcanzar un acuerdo. Si eso no se lograra, obviamente que vamos a presentar una lista al Congreso que de alguna manera identifique estos dos sectores y sindicatos o sectores que se sientan identificados con esta posición, con esta forma de sentir hoy la unidad, la solidaridad y la lucha. A veces, digamos, colocan a los sindicatos en lugares indebidos, ¿no? Cuando se coloca a los sindicatos no están teniendo la suficiente solidaridad. Probablemente tendríamos que hacer más, o probablemente podríamos hacer más. Pero lo cierto es que hay brigadas solidarias en el Zunca, en AUTE, en la Federación de Salud Pública. Lo cierto es que en la piscina de AEU y en el complejo deportivo de AEU y en la biblioteca de AEU hay decenas de acuerdos que favorecen a los más débiles de la sociedad, sobre todo a niños con discapacidad, que su única posibilidad de ir a nadar en forma gratuita es AEU, y lo hacen. Y de repente esta fotografía nunca está en la tapa de un diario, ni nunca está en la tapa de un diario que el camping de Magisterio está abierto para todas las escuelas públicas del país, y de hecho van decenas de escuelas públicas en forma gratuita al camping de Jauregui Berri, y lo hacemos con esa convicción de que es bueno hacerlo.
Decenas de sindicatos colocan sus servicios, sus patrimonios para que estudiantes del interior vengan a estudiar a Montevideo, porque todavía sigue siendo muy centralizada la educación y a pesar de los esfuerzos todavía son miles los estudiantes que tienen que venir a Montevideo a poder estudiar, con lo que significa el desarraigo de su departamento y con lo que significa tener que pagar un alojamiento que los sindicatos lo dan básicamente en forma, con un aporte yo diría más que testimonial. Entonces, de alguna manera, esos sindicatos que entendemos que el sindicato es atender lo colectivo, pero al mismo tiempo dejar aflorar todas las virtudes individuales, que al mismo tiempo que sentimos que hemos logrado avanzar en la sociedad uruguaya y hoy nos hemos construido en un movimiento sindical de 400.000 afiliados, es que sentimos que con todo derecho y también con todo respeto y también con toda consideración por todas las mayorías y las minorías del movimiento sindical, creo que tenemos derecho a presentarnos al Congreso con dignidad y a defender nuestro documento con dignidad, porque hemos trabajado arduamente en todos los equipos de trabajo, en cada comisión central del PCNT, en cada tarea central, en cada proyecto de ley que ha impulsado un sindicato o un compañero o el conjunto de la central sindical, en cada lucha obrera en Montevideo y en el interior del país, y con ese derecho que nos ha dado de estar desde hace mucho tiempo, por suerte, con una nueva camada de dirigentes sindicales que, como ustedes ven, muchos jóvenes ingresan a las filas del movimiento sindical y esto nos da una enorme tranquilidad y una enorme firmeza. Y con el compromiso que hemos hecho público, tanto la corriente Cuesta a través de algunos de sus dirigentes como articulación, de que vamos a pelear y para pelear entonces vamos a ser coherentes con la pelea para que se cumpla con la resolución del Congreso y la mesa representativa finalmente tenga como mínimo un tercio de mujeres dentro de la mesa. Naturalmente que al principio un desafío de esta naturaleza tiene sus complejidades. Ninguno de los que lo hemos promovido somos inconscientes de que tiene sus complejidades. Pero sabemos que en el mediano y el largo plazo, tiene enormes virtudes para el movimiento obrero. Hoy estuve bichando más o menos las titularidades del Congreso y son 60% de hombres y 40% mujeres. Esa lógica debería poder mantenerse a la hora de elegir la dirección. El Congreso elige solamente la mesa representativa, pero si la mesa representativa después quiere ser coherente con lo que resolvió el Congreso, debería mantener como mínimo un tercio de integrantes de mujeres dentro del secretariado y al mismo tiempo asumir que tanto la Secretaría de Género como la de Jóvenes han jugado un papel importante dentro del movimiento sindical, le han dado mayor firmeza a algunos de los planteos, nos han hecho formar parte de grupos y de pertenencias a los que el movimiento sindical no tenía demasiado contacto. Francamente, el movimiento sindical siempre tuvo un contacto lejano con las organizaciones del feminismo. No es que no compartiera muchos de los postulados que las compañeras tenían, sino que teníamos dificultades, hasta por nuestra propia dirección, de tener cercanía con movimientos feministas. Ahora se ha formado la Intersocial Feminista, que precisamente muchas de las reuniones se hacen acá en el local del PCNT y que agrupa a un conjunto de organizaciones que nos interpelan, que nos colocan en contradicción entre nuestros discursos de igualdad y nuestra práctica de igualdad, entre nuestra lógica de no violencia y la actitud violenta de algunos de nuestros compañeros, que tiene que ser claramente objetable y objetada. Es decir, lo que en más de una oportunidad hemos dicho en los actos: en el movimiento sindical uruguayo no hay lugar para los violentos, no hay. Y hay códigos que por suerte se han logrado modificar. Y uno de esos códigos que hemos logrado modificar es que ya los asuntos tratamos de no resolverlos mano a mano. Porque el mano a mano no es más que una barbarie. El diálogo, la construcción de equipos nos parece que es el camino saludable. Sin más, nos vamos a ver en pocos días en el Congreso. Seguramente vamos a tener discusiones duras, discursos acalorados, pero no tenemos que perder de vista ni un minuto sobre la importancia que tiene para cada uno de nosotros, militantes sindicales de toda la vida, independientemente de nuestra edad, la unidad del movimiento sindical.
Y a veces la unidad es cuidar las expresiones que uno utiliza, a veces la unidad es evitar el insulto, el agravio, la descalificación. La mejor forma de mantener la unidad es defender ideas, y para defender ideas no se necesitan usar ni agravios, ni adjetivos, ni malas palabras, se necesita tener convicciones. Yo creo que en ambas corrientes que estamos haciendo un acuerdo programático para el Congreso, hay esa convicción de que la unidad es un valor estratégico y a esa unidad la vamos a cuidar, como ustedes saben, todos los minutos que dure el Congreso y después del Congreso el periodo que le toca a la nueva dirección elegir. A todos los compañeros que han venido hoy en un día complejo, todos sabíamos que era un día complejo, muchas gracias. A los que no han venido, hay compañeros de todos los sindicatos que le van a poder transmitir. Y bueno, ojalá de este Congreso salgamos más fuertes de lo que entramos al Congreso. Y eso no depende de otros, depende solamente de nosotros. Viva el PICNT, viva su unidad. Y bueno, nos vemos en pocos días, compañeros. La inauguración es el jueves 24 en el Teatro del Galpón. Compañeros, ahí tenemos que estar todos.